Muy buenas noches, apreciadas hermanas, a los hermanos varones y a todos los oyentes, bienvenidos. Dios les bendiga. Qué gusto me da poder compartir con ustedes el último tema de esta serie de salud mental. Me correspondió hablar acerca de el poder de la fe. Podría surgir una pregunta. ¿Qué tiene que ver la fe con la salud mental? Pero vamos a ver qué nos responde la palabra de Dios en Mateo 15:28. Entonces Jesús le respondió: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Tendrá que ver la fe con la salud mental? Muchísimo. Y no solamente con la salud mental, con la salud de cualquier patología y cualquier cosa que nosotros hagamos, sea en el ministerio de la salud o en cualquier otro ministerio. Romanos 14:23 dice: todo lo que no proviene de fe es pecado. Cuando yo leí esta frase bíblica, quedé impactada. Empecé a investigar por qué era pecado acercarnos a un paciente o a cualquier persona sin fe. Y oh sorpresa de que cuando yo me acerco a un paciente o a cualquier alma sin fe, le estoy quitando, le estoy robando la oportunidad a esa persona de conocer el poder de Dios y por ende de ser salva. Entonces, con este pensamiento bíblico tan delicado, entremos al desarrollo de nuestro tema. En el capítulo 58 de Mente, Carácter y Personalidad, encontré 33 párrafos hermosísimos que nos hablan acerca de la fe. Cuando yo vi toda esa cantidad de párrafos, dije, oh, ¿y ahora yo qué hago? Presentar todos estos párrafos, sean resumidos o leídos, las personas simpatizantes o visitas van a quedar confundidos. Entonces, tomé la decisión de traer una explicación que pueda ser clara tanto para el simpatizante, la visita, como para todos los que ya tenemos tiempo y madurez en las cosas de Dios. Zuli, ya está funcionando, ya están dándolo, ya abrieron. Les voy a explicar cuál es la base de la fe y por ende esa misma base se constituye el mejor concepto de fe. Entonces yo quiero que estemos muy atentas. El mejor concepto de fe y la base de la fe está en la palabra de Dios, donde dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si analizamos esa frase bíblica, yo no encuentro por ningún lugar la palabra fe, pero el significado de esta frase está lleno de fe desde el inicio hasta el final. Cuando yo digo todo lo puedo en Cristo, y lo digo con toda certeza, con toda seguridad, con toda confianza,
estoy reconociendo ante el universo y ante los demás mundos, incluyendo la tierra, las tres omnis de Dios. ¿Y cuáles son aquellas tres omnis de Dios? La omnipresencia, la omnisciencia y la omnipotencia. Estoy reconociendo ante el universo y ante todos los mundos y aún la tierra el poder que hay en Cristo. Y esa es la base de la fe, el Señor Jesucristo. Y el mayor concepto de fe es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a analizar ese primer omnipresencia. En el libro de Salmos, capítulo 139, 7 al 12, nos viene hablando el salmista David de la siguiente manera: ¿dónde me iré de tu espíritu? ¿Dónde me iré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si bajare a la tierra, allí estás tú. Si voy a la casa, allí estás tú. En el Seol, en las tinieblas, en la noche, en la luz, en todo lugar estás tú. Quisiera que nosotros pudiéramos hablar con esa seguridad como hablaba el salmista David. Omnipresencia, Dios está en forma afirmativa. Dios está en todas partes. Cuando yo echo mano de esa verdad y me apropio de ella con humildad, eso se llama fe. Pero esa fe no debe quedar solamente en mí. Yo debo transmitirle esa fe a mi paciente. Debo transmitirle esa fe al estudio bíblico. Debo transmitirle esa fe a la persona que Dios haya puesto a mi alcance para yo ayudarla a que ella se acerque a Dios también. Quiere decir que si yo me acerco a una persona no siendo consciente, no teniendo la seguridad de que Dios está en todas partes, es imposible que esa paciente o esa alma sienta a Dios cerca de ella. Yo debo tener fe y si no, peco contra Dios, pero también debo enseñarle a mi paciente a tener fe. ¿Y qué es echar mano de la omnipresencia de Dios? Saber que el Señor Jesucristo me está acompañando paso a paso en el tratamiento de esa paciente. Y esa paciente debe saber que el Señor Jesucristo es el médico de ella, el que la va a tratar, el que la va a sanar, dependiendo de algunas condiciones que vamos a analizar en el tema. Saber que Él me acompaña paso a paso en mi trabajo médico misionero con cada paciente, sea que tenga problemas mentales o cualquier otra patología, eso se llama fe. Trabajar con la omnipresencia de Dios. Moisés le dijo al Señor: si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de este lugar. No me lleves a ningún lugar si tu presencia no va conmigo. Y el Señor ya le había dicho a él, Dios ya le había dicho: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Éxodo 33:14.
Entonces, esa experiencia de que Cristo está conmigo las 24 horas, yo tengo la seguridad de eso, tengo la confianza, creo en eso mismo debo transmitírselo a mi paciente, a mi estudio bíblico, para no ir a pecar contra Dios. Porque es la oportunidad de que esa paciente o esa alma conozca el poder de Dios, conozca la salvación por medio de Cristo. Entonces, es importante que comprendamos que la omnipresencia de Dios es tener una compañía maravillosa, una compañía excelsa, excelente, una compañía pura. No es lo mismo que me acompañe el rey de Inglaterra, que tiene una influencia grande, a que me acompañe el rey de reyes y señor de señores, el salvador del mundo, mi abogado, mi juez, mi amigo confidente. Vamos a la segunda omnisciencia. Pablo expresa en Colosenses 1, 16 al 17, porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, en la mar. Todo fue creado por él y para él y en él. Entonces yo debo de echar mano de esa omnisciencia de Dios, de que el que me está acompañando es un ser que tiene conocimiento profundo de todo, porque todo salió de la mano de él. Conoce de anatomía, conoce de fisiología, conoce los tratamientos, conoce todo. Al echar mano de esa omnisciencia de Dios, entonces mi ignorancia es cambiada por la sabiduría de Dios. Y eso es muy, muy importante, saber que el que me acompaña en mi trabajo médico misionero tiene conocimiento de la enfermedad de Lupita antes de que el psiquiatra le diera un diagnóstico de que sufre de esquizofrenia. Ya ese ser sabía eso. Es un ser que conoce cuál es la enfermedad de Pafuncio antes de que el neurólogo le diagnosticara una masa en el cerebro. Ese ser que tiene conocimiento sabe cuál es la enfermedad de Raimundo, que tiene un problema de un trauma psicológico, y no solamente conoce el paciente, no solamente conoce la enfermedad, sino que también conoce la raíz del problema. Si es una enfermedad genética, una enfermedad adquirida por malos hábitos o una enfermedad inventada porque tuvo un trauma la persona. Entonces, cuando yo echo mano de ese conocimiento de Dios y el Señor me ve a mí ese interés en estudiar medicina, así sea en casa porque no pude tener la oportunidad o el privilegio de pasar por una universidad, pero me ve estudiando, indagando, ¿qué hace esto? ¿Cuál es el órgano? Dios me comparte su sabiduría. Eso se llama fe. Y esa seguridad de que el que trabaja conmigo tiene un conocimiento gigantesco, yo debo transmitírselo a mi paciente y decirle, el Señor Jesucristo es tu médico y es el que conoce tu enfermedad de raíz y el que tiene poder para sanarte si es su voluntad.
Entonces le estoy enseñando a mi paciente a tener fe. ¿Pero por qué? Porque el que está guiando a ese paciente tiene fe. Ha echado mano de la omnipresencia y de la omnisciencia de Dios. A esto, teniendo siempre en cuenta que el trabajar con la omnipresencia y la omnisciencia de Dios debe de hacerse con humildad, debe de hacerse con objetivos. Uno de esos objetivos es ganarme esa alma para Cristo. A eso le llamamos fe verdadera, fe genuina. Soy consciente de que yo no soy un psiquiatra, una psiquiatra, pero trabajo con el mejor psiquiatra. No soy neuróloga, pero trabajo con el mejor neurólogo. No soy psicóloga, pero trabajo con el máximo de los psicólogos. Y eso, queridos hermanos, hace que mi ignorancia sea suplida por el conocimiento y por la experiencia del verdadero Dios. Hablemos de la omnipotencia. Job, en el libro, en el capítulo 42, del 1 al 2, dice: a Jehová, yo conozco que todo tú lo puedes hacer. Podemos leerlo en nuestra Biblia. Yo conozco que tú todo lo puedes. Y Mateo 19:26 dice: para Dios todo es posible. Entonces, en la omnipotencia, Dios todo lo puede. Y yo debo de echar mano de ese poder sanador de Dios y activarlo y hacerlo una realidad en mi consultorio, aunque ahorita vamos a mirar otros detalles. Importante saber de que si Dios todo lo puede, yo debo tener la seguridad, la confianza y creer de que Cristo tiene poder para sanar al loco, al esquizofrénico, al bipolar, al que tiene trastornos compulsivos de ansiedad, trastornos compulsivos de limpieza. Debo saber que para Dios no hay nada que le quede grande. Desde que se alcancen los objetivos que vamos a analizar, contemos con la sanidad de nuestros pacientes. Siempre que vayamos a trabajar con la omnipresencia, la omnisciencia y la omnipotencia de Dios, por delante debe de ir la humildad. Debe de ir el objetivo de ganarme esa alma para Cristo. Debe de ir la oración. Debe de ir el tener conocimientos de los tratamientos, conocimiento de las dietas alimenticias dependiendo de cada enfermedad, porque a todos los pacientes no los podemos meter en una sola dieta. El diabético tiene una dieta diferente al que no es diabético. El que tiene problemas de coagulación y toma anticoagulantes, no le puedo dar una dieta cualquiera. Yo debo tener conocimientos y el Señor me va a respaldar ese interés en el estudio, en indagar, en profundizar. Él se sienta conmigo, entra en mí y hace la labor excelente en el consultorio. Esa seguridad de que Dios todo lo puede, debemos de inculcársela al paciente o al alma que está en el estudio bíblico. A eso le llamamos el poder de la fe. Tengamos en cuenta de que toda promesa tiene una condición.
Cumplida la condición, se cumple la promesa. Cuando yo quiero echar mano de la promesa sin cumplir la condición, a eso no le llamamos fe genuina. Le llamamos una fe muerta, una fe, una presunción dirigida por Satanás. Quiere decir que al paciente se le debe enseñar que hay unas condiciones que cumplir para que él pueda llegar a ser el paciente con éxito en las manos del médico de los médicos, que es el Señor Jesucristo. Así como Dios sanó al rey Nabucodonosor, quien llegó a tener el paquete completo de esquizofrenia en tercer grado, de bipolaridad, de ansiedad, de trastorno mental y de locura, ¿por qué no ha de sanar a Lupita, a Pafuncio, a Raimundo y a cualquier persona que esté en las manos de un hijo de Dios siendo tratado con medicina natural como él ha mandado? Pero así como en el rey Nabucodonosor se exigió unos parámetros, también se exige en el paciente que yo estoy tratando o que tú estás evangelizando, querida hermana y querido hermano. ¿A quién utilizó Dios para alcanzar la sanidad del rey Nabucodonosor? A Daniel y sus 3 compañeros. La fidelidad de estos 3 varones de Dios, el buen testimonio de estos 4 varones de Dios y el dar a conocer cuál era el verdadero Dios en las cortes de Babilonia fue la semilla de la palabra de Dios que quedó sembrada ¿dónde? En el corazón del rey Nabucodonosor. Y esa semilla, después de 7 años de locura, vino a dar su resultado. Vino a dar una semilla positiva para vida eterna. Y vamos a analizarlo en el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 34, dice así: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Dios Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué estás haciendo? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fue restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos son justos, y él puede humillar a los que andan en soberbia. Dios permitió que esa semilla que sembró Daniel y sus 3 compañeros quedara guardadita ya por mucho tiempo. Luego el Señor envía esta enfermedad al rey Nabucodonosor, y después de 7 años, cuando ya él
tira al suelo su soberbia, su orgullo y reconoce al Dios verdadero, lo alaba, lo exalta. Cuando ya los objetivos se cumplieron, ahora sí vino ¿qué? La sanidad a su mente, y fue sanado físicamente, mentalmente, y fue salvo para vida eterna. Queridos hermanos, nosotros no podemos comprometer la voluntad de Dios con los pacientes. Él sana al que quiere. Él mira si los objetivos que tiene con esa alma se alcanzaron por medio de los seres humanos que nos acercamos a los enfermos con fe, y cumplida esas condiciones viene el resultado de la sanidad. Pero ¿por qué vino el resultado de la sanidad? Porque esa naturópata, porque esa psicóloga, porque esa psiquiatra conocía bien la manera de guiar a ese paciente. Entonces la fe es como decir, ese canal seguro que nos lleva directico al que sana, al que salva. Debe quedar muy claro en esta noche entre los oyentes que la fe no sana. La fe no es un remedio. Si yo le hubiese puesto a mi tema el remedio de la fe, ya empecé mal, porque la fe no es un remedio. La fe es la guía que nos lleva al que nos da el remedio, al que nos sana. La fe es el guía que nos lleva al que nos da la salvación, al que nos quiere proteger, al que nos quiere guardar del mal, al que quiere tenernos intacto hasta el día de su venida. ¿A quién usa Dios en este tiempo para alcanzar propósitos de vida eterna con los enfermos mentales, con enfermedades de otras patologías o cualquier otra alma o en cualquier otro ministerio? A ti, querida hermana que me estás escuchando. A ti, querido hermano que me estás escuchando. Nosotros somos Danieles en potencia. Somos Misaeles en potencia. Somos Abednegos en potencia. Si trabajamos con humildad, con objetivos, con propósitos, con oración, con conocimientos serios y bien aplicados al paciente, viene como resultado la sanidad y la salvación de las almas o de los pacientes. Yo les invito en esta noche, queridos oyentes, echemos con humildad mano de la omnipresencia de Dios. Está aquí conmigo. Echemos mano de la omnisciencia de Dios. Tiene todo el conocimiento. Echemos mano de la omnipotencia de Dios. Enseñémosle a nuestros pacientes a tener fe, a guiarlos al que tiene verdaderamente el poder de sanar, de transformarnos, de salvarnos. Pero hay algo importante que necesitamos y es la gracia de Cristo. Todo naturópata y todo médico que trabaje para la obra de Dios debe conocer qué es la gracia. La gracia es esa semilla sembrada en el corazón que hace la nueva creación en nosotros, que hace la transformación en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Creamos, queridos hermanos, que Dios está en todas partes,
Creamos, hermanos, que Dios tiene conocimiento de todas las áreas. Creamos que Dios puede sanar al que Él quiera. Vuelvo y repito, no comprometamos la voluntad de Dios, porque yo no le puedo decir al paciente de entrada, usted va a ser sano. No, eso es un proceso. Eso es un acompañamiento muy detallado con el paciente. Yo no sé si Dios no lo quiera sanar y echa a perder esa alma. Entonces necesitamos tener sabiduría. Hasta este momento hemos analizado la base de la fe y el mayor concepto de fe. Todo lo puedo en Cristo. Pero me falta la última frase, que nos fortalece. Esa expresión que nos fortalece significa que Dios nos capacita para que esas tres ovnis no queden mal en la tierra. Repito el pensamiento. Queridos hermanos, que me fortalece. El Señor capacita a cada naturópata, a cada psicólogo, a cada persona que está trabajando con la salud, con las almas, nos capacita en cada área para que las tres ovnis de Dios no queden mal acá en la tierra, como le pasó a los discípulos. En el libro de Mateo, capítulo 17, versículo 14 al 21, nos relata de un hombre que vino y cuando vio a Jesús, se postró de rodillas y le adoró. Y luego le dio una queja. Atención, le dio una queja. Señor, le llevé mi hijo a tus discípulos para que me le sacaran un demonio y no fueron capaces. ¡Qué vergüenza! Y no fueron capaces. Quedó mal la omnipotencia, la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Y miremos cómo responde el Señor Jesús. Oh generación incrédula y perversa, se lo estaba diciendo a los discípulos. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedlo acá. Y trajeron a aquel hombre cuyo espíritu lo tiraba en el agua, lo tiraba en el fuego. Y el Señor Jesús le dio ¿qué? Le dijo a aquel demonio, sal de él, y salió de él. Cuando los discípulos vieron eso y después de que aquel hombre se fue feliz con su hijo sano, los discípulos muy avergonzados le preguntan, Señor, ¿y por qué no fuimos capaces de sacarlo? Y la respuesta del Señor Jesús fue, por vuestra poca fe. Hermanos, si nosotros no tenemos fe, hacemos quedar mal al médico de los médicos. Si nosotros no sabemos guiar un alma que viene a consulta y la llevo a Cristo paso a paso y le voy dando a conocer a Cristo su poder, las exigencias de Él, de su palabra, entonces esa alma se pierde. Yo estoy haciendo quedar mal ese poder de Dios. Entonces necesitamos tener más fe. Hemos terminado de analizar la base de la fe y el máximo concepto de fe. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Teniendo esta base que es comprensible para la visita, para el simpatizante que me escucha, ahora podemos entonces analizar algunos párrafos de mente, carácter y personalidad que ahora al leerlos nos va a dar una luz, una comprensión más grande que yo haber traído un poconón de párrafos y algunos se iban a quedar confundidos mientras que otros no, los de mayor experiencia y conocimiento. Entonces vamos a mirar en el libro Mente, Carácter y Personalidad en la página 175. Las cosas tan maravillosas que hay allí. Dice así: debe enseñarse la fe salvadora. Hay que enseñarle al paciente de que si él quiere solamente de Cristo la sanidad, pero de ahí en adelante vive como quiere, come como quiere, hace lo que quiere, esa no es una fe verdadera. Esto tiene parámetros. Dice, la definición de esta fe en Jesucristo se puede hacer con pocas palabras. Es el acto del alma por medio del cual todo el ser humano se entrega a la protección y al control de Jesucristo. Por la fe, Él mora en Cristo y Cristo mora supremamente en su alma. El creyente encomienda su espíritu y su cuerpo a Dios y con seguridad puede decir: Cristo es capaz de guardar lo que le he encomendado hasta aquel día. Por la fe recibimos la gracia de Dios, pero la fe no es nuestro Salvador. La fe no nos hace ganar nada. La fe es el canal seguro de llegar a aquel que me da sanidad, salvación, gracia para ser transformada, el don del Espíritu Santo, que es el que me hace crecer en la santificación y es el que me da todo y guarda mi alma en perfecto estado hasta el día en que Él venga. Cuando yo creo en esto y comparto esta verdad con mi paciente, queridos hermanos, vamos a ver en nuestros consultorios una lluvia tardía. Vamos a ver en nuestros consultorios personas sanándose para la gloria de Dios. Vamos a ver personas viniendo por la otra parte. ¿A dónde debo reunirme? ¿Quiero pertenecer a su iglesia? ¿Usted a dónde asiste? Quiero conocer más de su Dios. Esa es la experiencia que vamos a tener. Pero si el concepto de fe está errado en mi mente, ¿qué hace un ciego con otro ciego? ¿Lo lleva a dónde? Al abismo, al hueco. Si yo no tengo un concepto claro de fe, voy a guiar por la senda equivocada a mis pacientes o a mis estudios bíblicos. Voy a fracasar en el ministerio donde yo me encuentre. Bien, vamos a analizar algo importante porque no quiero cansarlos con mucha lectura. Un párrafo que me dejó muy admirada. La fe y la oración es un don misterioso que Dios nos da por la presencia de su Espíritu. Vuelvo y leo. La fe y la oración es un don misterioso que Dios nos da por la presencia de su Espíritu. Sin embargo, en nuestra percepción de la fe viva,
y la fe muerta, muchos están convencidísimos de que tienen fe cuando están lejísimos de la naturaleza de ella. ¿Y cuál es la naturaleza de la fe? La omnipresencia de Dios, la omnisciencia de Dios, la omnipotencia de Dios, para que nosotras trabajemos con humildad y con propósito con ellas. Y no nos pase lo que le pasó a los discípulos, sino que ojalá cada alma, si se cumple con ella los propósitos, la promesa sea una realidad en ella. Siguiente párrafo. La fe y la oración son necesarias para que podamos contemplar las cosas profundas de Dios. Nuestras mentes están tan atadas a ideas estrechas que captamos puntos de vista limitados de la experiencia que tenemos el privilegio de tener. Explico. Teniendo la oportunidad de hacer maravillas con las tres omnis de Dios, hacemos cositas pequeñitas porque estamos trabajando es con la fuerza humana. ¿Por qué? Porque no hay un concepto claro de qué es fe. Pudiendo ir a Bogotá en avión, me voy en patines. ¿Ustedes se imaginarían yo yéndome en patines desde Bucaramanga hasta Bogotá? Queridas hermanas, llegaría con mis piernas, si es que llego, con mis piernas adoloridas, sabiendo que podía irme en avión y estar en media hora, 40 minutos en Bogotá. Dios quiere que tengamos un concepto claro de qué es fe, para que guiemos a las personas al punto correcto, al punto seguro. Y de esta manera no vamos a tener estrecheces y logros pequeños, sino que nuestra mente se va a ampliar, vamos a ver grandes logros y de esa manera vamos a poder ser bendición en la obra de Dios. Nosotras como hijas de Dios, los varones como hijos de Dios, debemos pedir sabiduría para tratar cada alma enferma. Si el alma que me llega tiene una enfermedad inicial, yo debo tener conocimientos de qué es esa enfermedad, de cómo se daña ese órgano de esa enfermedad. Debo tener conocimiento de tratamientos serios y efectivos. Debo tener conocimiento de una alimentación acorde a cada enfermedad. Debemos pedir sabiduría. Dios debe ver en nosotros el deseo de estudiar, de indagar, de aprender, y lo que nos quede un poco difícil, Él viene y suple el restante cuando estamos frente al paciente. A mí me han llegado médicos y hablo con ellos de tú a tú y se quedan admirados de la sabiduría que ven en el diálogo, como si estuviera hablando con esa especialidad. Y no soy yo. Ha habido mi interés en estudiar, pero Cristo suple lo que no alcanzo yo a comprender. Y el trabajo que se hace con los pacientes es excelente, exitoso.
sin olvidarnos decirle al paciente, toda promesa tiene una condición. Cumplida la condición y alcanzados los objetivos, contemos con la bendición de Dios. Si la persona no está en su enfermedad en la parte inicial, sino que está en su parte final, está en su fase terminal, ya las cosas cambian. Ya lo que necesita esa paciente no es tanto un tratamiento. Ya lo que necesita esa paciente es un acompañamiento especial, el cual no es fácil hacerlo. No es fácil acompañar una persona que está moribunda, que está a punto ya de irse de este mundo. No es fácil. Pero es el trabajo más maravilloso que nosotros podemos hacer en colaboración al Hijo de Dios. Acompañar correctamente a la persona que está en fase terminal. Vamos a ver qué se necesita para acompañar a una persona en esta condición. Segunda de Corintios 1:4. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 4, quiero que ustedes lo lean en casa. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abunda por el mismo Cristo nuestra consolación. La consolación es de origen divino. Y si yo en mis pruebas, en mis tribulaciones, en mis momentos de dificultad, no he sido consolada por el Espíritu Santo, yo no tengo la cuota para consolar a la paciente, al hermano de la iglesia, al vecino, al estudio bíblico de la señora que se está muriendo. No estoy en capacidad de dar lo que no tengo. Pero si yo he sido consolada por el Espíritu Santo en mis pruebas, tengo la autorización del cielo y tengo la cuota para consolar al que está en tribulación, al que se está despidiendo de este mundo. ¿Cómo sabemos si estamos preparadas para consolar una persona que está en fase terminal y que sus días están contados? De pronto sale de tu boca algunas expresiones como, estése tranquila, ay, ¿qué es esto? Decirle a un moribundo, a una persona que se está muriendo, estése tranquila cuando tiene 3, 4 niños pequeños. Ella era la que proveía para ellos, ella es la que paga arriendo, ella es la que... Y estése tranquilo. Si es una expresión correcta para una persona que se está despidiendo de este mundo. Otras expresiones, no llore, eso es falta de fe. Por favor, ¿qué es esto? Otra, no desconfíe de Dios. Y otra, no se preocupe. Esas 4 expresiones nos indican que no estamos capacitadas para hacerle un acompañamiento al moribundo, al que está a punto de irse. Esas no son expresiones. Eso sale cuando
cuando la consolación es humana. Y la consolación humana es un desastre. La consolación humana es un desastre. Miremos a Job cuando sus amigos fueron a visitarlo porque había perdido su casa, su finca, su esposa, sus hijos y su salud. Y Elifaz le dio una serie de consuelo donde el mismo Job dice, he quedado cansado, he quedado fatigado, he quedado vacío, molesto y con más dolor. Si la consolación que nosotros estamos dando a nuestros pacientes no es la consolación que el Espíritu Santo me consoló en mi prueba, hermanos, no consolemos a nadie, porque es una consolación humana, una consolación que hace mucho daño. Recordemos, la persona se está despidiendo del mundo, de sus hijos, del esposo, de su profesión, de sus logros, de su felicidad. Tenemos que ponernos en el zapato de ella. Tenemos que ponernos en la condición o en el lugar de esa persona. Y yo en esta noche no les puedo decir cómo se hace esa consolación divina. Eso se hace espontáneamente cuando la cuota de la consolación del Espíritu Santo entra en mi vida. Entonces son palabras tan lindas, tan de fortaleza, tan de ánimo. Es trasladarla por la fe a los brazos de Cristo, que esa persona va a quedar ya fuerte para morir, porque aún para morir necesitamos fuerzas. Y si ese poquito de fuerza que tiene ese paciente moribundo, yo se lo arranco por haberlo consolado humanamente, he pecado contra Dios, porque me he acercado a esa persona sin haberme preparado. Hay otra forma de recibir la consolación divina. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Cuando nosotros lloramos por las iniquidades, por las injusticias y por los pecados que se cometen dentro del pueblo de Dios, somos consolados por el Espíritu Santo. Y es otra forma de tener otro porcentaje de consuelo para consolar a los atribulados, a los enfermos, a los necesitados. Somos consolados por el Espíritu Santo y podemos consolar y hacer un excelente acompañamiento al enfermo o al alma que estamos teniendo un estudio bíblico. Debemos echar mano, queridos hermanos, de Isaías 11:2. Isaías 11:2 es un texto que casi nunca me falta en mis temas. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. El Espíritu de Jehová es el Espíritu Santo. Y reposará espíritu de sabiduría, sabiduría para saber manejar al paciente. Y espíritu de inteligencia para saber guiar a esa persona a Cristo. Y el espíritu de consejo
Si necesito en mi consultorio aconsejar una familia, una pareja en dificultad, ahí tengo el espíritu de consejo, espíritu de poder, poder para sanar, poder para reprender la obra del diablo con las almas que se entregan a Cristo, espíritu de conocimiento y espíritu de temor a Jehová. En este texto están las tres omnis de Dios, de la cual nosotros podemos echar con humildad mano para trabajar y llevar por la fe las almas al verdadero médico, al verdadero Salvador, al que nos protege, al que nos guarda, al que quiere todo lo mejor con nosotros. Bien, queridas hermanas y hermanos, cuando nosotros nos disponemos para trabajar para Cristo, las experiencias que tenemos con Dios son maravillosas. Quiero contarles una pequeña experiencia hasta donde Dios nos puede utilizar. Hace unos meses, mi casa es de doble piso. En el segundo piso es mi vivienda y en el piso de abajo es toda la parte de salud. Yo estaba en el primer piso, no tenía pacientes en ese momento. Empezando por eso, por ese detalle, vemos que Dios preparó todo. No tenía pacientes cuando a mí me llega mucho paciente. Y tocan el timbre, cuando miro, yo ya estoy muy cieguita y miré, no vi un bulto, pero no vi quién era. Entonces me acerqué hasta la reja cuando veo que era una muchacha indigente. Entonces me mira con esa angustia y me dice, señora, mire para el suelo. Señora, mire para el suelo. Entonces yo llegué y miré para el suelo. Cuando veo que le está bajando sangre. A mí no me pasó por la mente, yo pensé que venía cortada, pensé otra cosa. Cuando me dice, señora, por favor, regáleme un calzón suyo. Entonces caí en cuenta, ay, le llegó la menstruación. Salí corriendo para el segundo piso y saqué uno de mis interiores, de mis calzones, lo metí en una bolsita y se lo entregué. No quise dejarla entrar a mi casa por los peligros que hay. Solamente le entregué un interior, el mejorcito, y se lo di. Hermanos y hermanas que me están escuchando, no me da vergüenza glorificar el nombre de Dios con esta experiencia. Llega a los 3, 5 días, pongámosle 10 días, nuevamente timbran y salgo yo a mirar quién era cuando era la señora, la muchacha indigente y me dice, señora, usted es una santa. Uy, a mí eso me cayó como que, ¿qué es esto? Usted es una santa. ¿Se acuerda el calzón que usted me regaló? Ay, sí. Señora, no me lo va a creer. Yo estaba llena de granos con materia. Yo vivo en la calle y desde que me puse ese calzón, yo quedé con la piel de un bebé. Queridos hermanos, me da vergüenza de los varones que están aquí escuchándome, pero prefiero sentirme avergonzada y no dejar de glorificar ¿a quién? A Dios. Queridos hermanos, esta indigente, cuando regresó a decirme esa maravilla, era mi deber hablarle de Dios. Era mi deber hablarle de Cristo, de entregarle un tratado.
de ofrecerle estudios bíblicos. Dios hizo una obra con ella y no era un paciente. No nos imaginamos hasta dónde Dios nos puede utilizar cuando nos disponemos, cuando somos obedientes a su palabra, cuando tratamos, así sea con dificultad, de hacer las cosas que Dios nos pide. El Señor puede hacer maravillas. Voy a contar mi experiencia de fe, que fue tan grande. Fue una etapa muy difícil, como dice la hermana, ¿no? Y nos ayuda bastante la palabra de Dios, lo que la hermana nos dijo, que la fe es un canal, es un medio, la cual lleva a obrar, ¿no? Yo tuve un tumor en las mamas y bueno, en esa etapa de mi vida yo recién llevaba en la fe 5 años, creo, me acuerdo, 5 años. Y bueno, yo no sabía qué hacer porque tenía 2 pequeños, me había quedado viuda recién, meses de viuda, y tenía mi hijito 6 años, mi hijita 5 años, y yo estaba iniciando en la fe. Bueno, yo decía, ¿ahora qué hago? ¿No? ¿Qué hago? Porque tener el tumor, un cáncer, para la mayoría de las personas es desesperante. Y yo estaba entrando en la fe, en la alimentación, y lo único que dije es, Señor, yo sé que esta enfermedad es consecuencia de mi vida pasada, de mi mala alimentación. Le clamé a Dios por mis 2 hijos, porque no tenía nadie, pues estaba sola, viuda, y mis hermanos eran carnívoros y no eran de la fe. Yo decía, ¿qué hago ahora, mis hijos, no? Imagínense dejar 2 niños, y yo decía, Señor, dame fuerzas para yo soportar esta enfermedad. Quisiera que me ayudes a que mis hijos estén firmes en la fe, firmes en su alimentación, que nadie los mueva. Y me quedé, creo que llorando toda la noche, me quedé dormida. En esto tuve un sueño, entró un hombre vestido de blanco y me hizo un corte en las mamas y empezó a presionar y sacaba pequeños tumores así de este tamaño. Y me enseñaba, mira, esto es hija, y fue al otro seno también. Yo tenía un tumor así de este tamaño, así, más o menos así de este tamaño era. Ya mi brazo derecho se había adormecido, no soportaba que mis hijos se acercaran a mi lado porque el dolor era inmenso. Y bueno, en mi sueño, este varón me sacó de ambos senos y me dijo, hija, ya está, el dolor ya no lo vas a tener, pero el tumor va a ir desapareciendo poco a poco. Yo me desperté, ni siquiera fui a ver a mis hijos, doblé mis rodillas y le dije, gracias, Señor. Yo sé que tú me has operado, yo sé que tú lo has hecho. Le di muchas gracias a Dios y cuando me di cuenta no había dolor, no había adormecimiento. El médico me mandó pastillas para el dolor, para el adormecimiento, pero gracias a Dios no lo tomé, hermana. Pero el dolor se fue y no sé en qué momento se ha desaparecido el tumor, porque ya como no hubo dolor, no lo hice caso, ¿no? Ya no tomé en cuenta. Y cuando voy a contar mi experiencia a una persona, me voy a tocar y yo ya no tenía el tumor. Ya no lo tenía. Entonces, esa es una experiencia tan grande que yo tuve. Y después me vino otro, ¿no? Un quiste grande que le conté a la hermana Fania en el grupo, la cual me operaron, me sacaron la raíz. Gracias a Dios también fue solamente como una tirita fuera del útero, fuera, que se había crecido, pero en la parte del estómago. Y gracias a Dios eso sí me operaron, hermana. Y hasta ahorita estoy bien, gracias a Dios, hermana. Dios es tan grande y como dijo la hermana, el poder es muy grande, hermana.
la fe es un medio, un canal, la cual nosotros vamos a ver las obras de Dios. Dios obra en cada uno de nosotros. Esa es mi experiencia, hermana, una experiencia muy hermosa que he vivido. Amén.